¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. La marca en el cuello. Me llamo Raúl Mendoza y vivo en Guadalajara. Todo comenzó con la llamada de Diego. Tenemos que salir de aquí, Raúl. Ya no aguanto más. Su voz sonaba entrecortada, casi un susurro desesperado. Diego y yo éramos amigos desde la secundaria, unidos por un interés común en lo oculto, lo prohibido. Pero últimamente, su obsesión había escalado a niveles peligrosos. Diego vivía en un pequeño pueblo serrano a las afueras de Jalisco, un lugar tranquilo y aislado donde las leyendas antiguas aún se contaban alrededor de la fogata. Él se había mudado allí hacía un par de años para cuidar a su abuela, pero pronto encontró en la soledad del campo el ambiente perfecto para sus experimentos esotéricos. Desde hacía meses, Diego me hablaba de un ritual que había encontrado en un viejo grimorio, un conjuro para contactar entidades superiores. Al principio, lo tomé como otra de sus extravagancias, pero con el tiempo, sus mensajes se volvieron más insistentes y perturbadores. Me contaba de extraños fenómenos que ocurrían en su casa, de sombras que se movían en la oscuridad y de un olor nauseabundo a azufre que impregnaba el aire. Al principio de todo, yo era escéptico. Diego siempre había sido un poco dado a la fantasía, pero conforme pasaban los días, las cosas se ponían más extrañas. Una noche, me llamó completamente aterrado, diciendo que había logrado abrir una puerta, pero que algo había salido mal. No debía hacerlo, Raúl. No debía hacerlo, repetía una y otra vez, con la voz temblorosa. Después de esa llamada, no supe nada de él durante varios días. Lo llamé una y otra vez, pero su teléfono siempre estaba apagado. Estaba muy preocupado. Así que decidí ir a buscarlo. El camino a su pueblo era largo y sinuoso, bordeando precipicios y atravesando bosques densos. A medida que me adentraba en la sierra, sentía una opresión en el pecho, una sensación de que algo malo estaba por suceder. El paisaje, normalmente hermoso y verde, parecía lúgubre y amenazante. Cuando llegué al pueblo, la atmósfera era aún más inquietante. Las calles estaban desiertas y las casas parecían abandonadas. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el graznido ocasional de un cuervo. Fui directamente a la casa de Diego. Era una construcción antigua de adobe, con un patio trasero grande y descuidado. La puerta principal estaba entreabierta, y pude escuchar un débil gemido que provenía del interior. Entré con cautela. La casa estaba a oscuras, con las ventanas cerradas y las cortinas corridas. El aire era denso y pesado, impregnado de un olor dulce y pútrido que me revolvió el estómago. Diego, llamé. Mi voz sonó hueca y extraña en el silencio. No hubo respuesta. Avancé por el pasillo, tropezando con objetos tirados en el suelo. Llegué a la sala principal, donde la luz tenue que se filtraba por las rendijas de las ventanas revelaba un panorama desolador. Los muebles estaban volcados, los libros regados por todas partes y las paredes cubiertas de extraños símbolos pintados con sangre. En el centro de la sala, vi a Diego. Estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la pared.
Tenía la mirada perdida y el cuerpo tembloroso. Su rostro estaba pálido y demacrado, y sus ojos estaban hundidos en las órbitas. «Diego, ¿qué te pasó?», le pregunté, acercándome a él con cautela. Él levantó la vista hacia mí, pero no pareció reconocerme. Sus labios se movieron, pero no emitió ningún sonido. Me arrodillé junto a él y lo tomé de la mano. Estaba helada y húmeda. «Diego, soy yo, Raúl. ¿Me oyes?». Él parpadeó lentamente y luego esbozó una débil sonrisa. «Raúl, viniste», susurró con dificultad. «No debiste hacerlo». «¿Qué pasó aquí, Diego? ¿Qué hiciste?». Él cerró los ojos y respiró hondo. «Invoqué algo que no debí». «¿Qué invocaste?». Diego abrió los ojos y me miró con terror. «Un demonio, lo invoqué, pero no pude controlarlo». «¿Un demonio?». «Diego, estás delirando». «No, Raúl, es verdad, está aquí, en la casa». En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. El aire se volvió más denso y pesado, y el olor a azufre se intensificó. Tuve la sensación de que algo invisible nos observaba desde la oscuridad. «No digas tonterías, Diego. Vamos, te llevaré al hospital». Intenté levantarlo, pero él se resistió. «No, Raúl, es demasiado tarde», ya me marcó. Me señaló el cuello. Allí, vi una marca extraña, una especie de quemadura con forma de estrella invertida. «¿Qué es eso, Diego?». «La marca del demonio me pertenece ahora». De repente, escuchamos un ruido. Un rasguño en la puerta de al lado. Diego se puso rígido y susurró: «Se acerca». Me levanté de golpe y me puse frente a Diego, protegiéndolo. Tomé un atizador de la chimenea que estaba cerca, como única arma. «No hay nada aquí, Diego. Estás alucinando». El rasguño se repitió, más fuerte esta vez. Luego, un golpe seco, como si alguien hubiera golpeado la puerta con el puño. «Vete, Raúl, sálvate», suplicó Diego. «No te voy a dejar aquí». Otro golpe. La puerta tembló. «Vete», gritó Diego. «No quiero que te haga daño». La puerta se abrió de golpe. No vi nada. Solo oscuridad. Pero sentí una presencia maligna, un aura de maldad que emanaba del vacío. Retrocedí, protegiendo a Diego con mi cuerpo. El atizador temblaba en mi mano. Entonces, lo vi. Una sombra que se movía en la oscuridad. Una figura humanoide, pero deforme y grotesca. Tenía los ojos rojos y brillantes, y una boca llena de dientes afilados. Sus manos eran largas y huesudas, con garras en lugar de uñas. El demonio sonrió. Un gruñido gutural salió de su garganta. Se abalanzó sobre nosotros. Grité y levanté el atizador, golpeándolo con todas mis fuerzas. El demonio retrocedió, pero no pareció sentir dolor. Me atacó con sus garras. Esquivé el primer golpe, pero el segundo me alcanzó en el brazo. Sentí un dolor agudo y punzante. El demonio intentó agarrarme, pero lo esquivé y corrí hacia la puerta. Tenía que salir de esa casa. Pero el demonio era más rápido. Me alcanzó antes de que pudiera llegar a la puerta y me arrojó al suelo. Caí de espaldas, golpeándome la cabeza contra el suelo. Perdí el conocimiento por un instante. Cuando desperté, el demonio estaba encima de mí, sujetándome con sus garras. Su aliento apestaba a azufre y carne podrida. Intenté luchar, pero era demasiado débil. El demonio era mucho más fuerte que yo. Abrió su boca y me mordió en el cuello. Sentí un dolor insoportable. Grité con todas mis fuerzas.
El demonio siguió mordiéndome, desgarrando mi carne con sus dientes afilados. Sentí que mi vida se extinguía. Entonces, todo se volvió oscuro. Desperté en el hospital, rodeado de médicos y enfermeras. Estaba vivo, pero gravemente herido. Me dijeron que me habían encontrado inconsciente en la casa de Diego. Que Diego había muerto. No quise preguntar cómo había muerto. Ya lo sabía. Desde entonces, no he vuelto a ser el mismo. Las pesadillas me atormentan cada noche. Veo al demonio en mis sueños, con sus ojos rojos y su sonrisa macabra. El olor a azufre me persigue a todas partes. Sé que el demonio sigue ahí, esperando. Sé que volverá por mí. No volveré a cruzar esa línea. Nunca más.